Estamos aquí de regreso a Mano Limpia y ahora vamos a presentarles a ustedes a Javier Bonilla, Bonil, un caricaturista ecuatoriano que literalmente ha indignado al presidente Correa. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que publicó? Es un hombre muy querido en Ecuador, muy popular, y tenemos el placer de que nos acompañe vía Skype esta noche. ¿Qué tal, Bonil? Buenas noches. Hola, Félix. Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar, aclarar y contar un poco cómo van las cosas por acá. Yo tengo una sorpresa. Tengo conmigo aquí en el estudio a un colega, alguien que además lo admira porque conversamos con relación a su trabajo. Anteriormente lo admira, habló muy bien de usted y estoy seguro que hace tiempo no lo ve. Está aquí Emilio Palacio. Emilio Palacio, periodista ecuatoriano, exiliado acá en el sur de la Florida. Aquí lo tiene conmigo, Bonil. ¿Qué tal, Bonil? ¿Cómo estás? Emilio, bueno, no te puedo ver ahorita por cuestiones del retorno, etcétera, pero te mando un abrazo, te saludo afectuosamente y pues también mi abrazo solidario por todo lo que has tenido que pasar durante todo este tiempo. Tú y yo conocemos la situación que hay acá, un poco dura, difícil para unos más que para otros. Cuéntenos, Bonil, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Una caricatura suya reciente literalmente indignó al presidente Correa. ¿Qué decía esa caricatura? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad al presidente le indignan muchas cosas. A veces puede ser una declaración de de una maestra o de una persona en la calle que le hace alguna seña. La caricatura lo único que hacía eran 4 viñetas que en definitiva en el lenguaje de la caricatura con un poco de exageración relataba lo que ya había sucedido, es decir, el allanamiento a este activista social, asesor de un asambleísta y también comunicador. Allanaron su casa, según versión del mismo agraviado, decía que fue sorpresivamente y que fue con violencia. Esa era la primera versión que se tenía. Entonces yo dibujé ahí, habían roto la puerta, en fin, pero puse abajo un pie, y eso es lo que le molestó, o le indignó, mejor dicho, en el que decía: policía y fiscalía allanan la casa de Villavicencio y se llevan computadoras con denuncias de corrupción. ¿Qué es lo que había dicho? Era una información. Yo no suelo poner un titular, pero por ser una época de Navidad que la gente no estaba muy informada, decidí poner la parte seria, digamos así, porque el dibujo debe defenderse por sí mismo. Bueno, pues por eso me ha llamado canalla, sicario de tinta, cobarde. Entonces, y que estoy enfermo de odio. Bueno, estoy enfermo de otras cosas probablemente, pero menos de odio, Felipe. Palacio, Palacio lleva exiliado 2 años ya. 2 años y 6 meses casi. Todo esto, 2 años y medio casi. Todo eso a raíz de un editorial que escribió usted en su momento con relación a un incidente importante dentro de la política de Ecuador. El presidente Correa, pues literalmente se le fue encima a usted, se le fue encima al periódico. Después se retractó de mucho de lo que había hecho el presidente, pero usted no ha regresado al país. ¿Cree que ha empeorado la situación en contra de la libertad de prensa, la libertad de expresión en su país en esos 2 años y medio? ¿Y qué puede decirnos con relación al incidente de Bonil? Bueno, sin duda que ha empeorado, pero lo de Bonil me preocupa muchísimo, porque no estamos hablando de cualquier periodista. Bonil es una institución en el Ecuador. Déjame interrumpirlo un segundo. Usted me decía anteriormente cuando conversábamos que el haber hecho esto contra Bonil puede pagarlo muy caro el presidente Correa. Sí, Bonil es una institución en el Ecuador. Es conocido por el hombre de la calle, incluso la persona que no lee normalmente los periódicos. Con mucha frecuencia se comentan: hay que leer la caricatura de Bonil, y leen la caricatura de Bonil. Y entonces Correa hasta ahora no lo había tocado. Alguna vez tuvo un incidente, un par de incidentes graves, pero no lo había tocado porque es meterse en un problema muy grave. Y entonces yo tengo 2 hipótesis. Una posibilidad es que no pensaron muy bien lo que estaban haciendo y se están metiendo en un problema que les va a costar caro. Y la otra posibilidad, que me asusta mucho, es de que lo hayan pensado y que digan: bueno, si lo liquidamos a Bonil, se resuelve nuestro problema de la libertad de expresión, porque si la gente permite que a Bonil le hagan esto, se lo van a permitir a cualquier otro. Es el periodista más conocido, es el periodista más respetado, en mi opinión, no solo como caricaturista, en general. ¿Por qué? Porque se ganó la credibilidad del pueblo, porque él siempre criticó
no negativamente, constructivamente, con periodismo de humor, a la derecha, usted me al decía, centro, además, que a la izquierda. todos los políticos en Ecuador, de derecha, de izquierdas, de una u otra forma, hablara bien o hablara mal, querían ser incluidos en las caricaturas de Bonil. Casi como que se le volvió en contra la cosa, la popularidad de Bonil, porque si ya tú no eras caricaturizado por Bonil, tú no tenías importancia. Entonces, casi como que le mandaban a pedir que les haga una caricatura, y cuando se las hacía, él me va a decir si estoy diciendo no la verdad, los políticos le mandaban a pedir el original para ponerlo en un marco y mostrar que Bonil había hecho, es decir, yo soy importante, Bonil hizo una caricatura. ¿Qué dice de esto, Bonil? A ver, adelante. Bueno, primero te quiero agradecer por la generosidad en tu criterio, querido Emilio. De verdad, bueno, yo siento que hago un trabajo desde el humor y el humorismo, precisamente para mí va más allá de hacer una broma, un chiste. Creo que nos enseña el humorismo a manejar nuestro ego, y eso es lo que a mí me gusta y me agrada. Efectivamente, llevo cerca de 30 años dibujando, y mientras escuchaba a Emilio, efectivamente recordaba que yo empecé a dibujar, a publicar en el diario Hoy cuando estaba el gobierno de León Febres Cordero, que era el paradigma en nuestra historia reciente de Ecuador. El paradigma del presidente autoritario, represor, etcétera. Pero la verdad es que los hechos y la historia nos demostró ahora que se quedó como un bebé de pecho al lado del presidente que tenemos ahora. Entonces, yo veo la caricatura como una posibilidad crítica a través del humor, una posibilidad de expresar un desacuerdo. Porque para mí, yo diría que el humor, el humorismo, y sobre todo el humorismo en periodismo, es la antípoda del aplauso. Eso es el humor. Porque el poder lo que busca es su consolidación, busca el coro unánime del aplauso, el adulo, y que le digan que siempre está haciendo bien las cosas. Pues no, el humor a veces tal vez es un sino maldito, ¿no? De fijarse en los problemas, en las cosas que están mal, pero eso es el periodismo un poco, ¿no? Pero no decirlo con amargura, porque eso sería peor. Pensemos que el ser humano, ¿por qué inventó el humor? ¿Por qué inventó la risa? Pues para evitar los insultos, para evitar las trompadas. Entonces, para mí es una vía, no de escape ni de divertimento, sino una posibilidad crítica de decir y opinar sobre la vida pública, ¿no? Y Bonil, con el tema del humor, en cierta forma hay quien dice que las cosas más serias del mundo se han dicho en broma. Y hay una frase de una canción de Juan Manuel Serrat que yo siempre cito, que dice textualmente: no me importa tomarme la vida en serio mientras conserve el sentido del humor. O sea que ese humor y ese humor especial es importante. Mencionaba anteriormente Palacio, decía que tal vez él considera que a usted lo puedan tomar en cierta forma como chivo expiatorio en esa situación de la libertad de prensa y tenerlo como una especie de termómetro de ver cómo reacciona el ecuatoriano de a pie. Bueno, yo soy delgadito, soy flaquito, pero que me vean como un termómetro ya sería demasiado, ¿no? Ya es un extremo. La verdad, te digo, Félix, con toda sinceridad, yo me siento uno más de los que hemos sido o de los que hemos recibido. Quizás la figura es un poco fuerte y grosera, pero siento que nos escupen desde las esferas altas del poder. Y hay muchos periodistas que son acusados injustamente, o son insultados, o son agredidos verbalmente desde el gran poder que tiene el presidente, que hay una enorme diferencia, ¿no? El presidente dice que tiene derecho a expresar su opinión, y está correcto, pero la enorme diferencia es que él representa y está en manos de todos del aparato del Estado. Nosotros somos ciudadanos, simples ciudadanos, y yo veo que hay una indefensión en colegas periodistas, en colegas editorialistas, ¿no? Deberíamos ser protegidos más bien por el Estado y por las instancias del Estado, respetados. Entonces, en ese sentido, te digo, mi caso, no sé si sea especial en ese sentido. Hace un año ya sucedió un reclamo, vamos a entrar a una campaña electoral en donde un código de la democracia que ellos mismos crearon, ¿no?, les facilita a que puedan vetar cualquier cosa en la publicación de prensa y exigir inmediatamente una rectificación. Entonces, Bonil, vamos a poner específicamente en ese momento una caricatura que tiene que ver con el control de la prensa en su país. Ahí la tenemos, es el de entre ceja y ceja. Ahí está la caricatura, la tenemos en esos momentos en pantalla. Pues, esa, por ejemplo, la hice hace años, fíjate, Félix, y es totalmente actual.
Si mal no recuerdo, la hice en el año 2009. Y ahora con esta avalancha de mensajes que se ha suscitado en Twitter, en Facebook, es curioso porque mucha gente que no había visto mis dibujos la ha empezado a ver y a ver los dibujos anteriores. Entonces, no sé, parecería como que es el tiro por la culata, ¿no? Entonces, fíjate, es un dibujo completamente actual. Y ya lo dijo el presidente Correa desde un inicio, ¿no? Él declaró al inicio de su mandato que su enemigo eran los medios de comunicación. Estamos viendo ahora el del Día de Reyes reciente que acaba de ser. Bonil, le deseo lo mejor, un placer haberlo conocido, aunque sea a la distancia, a través del Skype, a través de la tecnología. Qué bueno que se ha vuelto a encontrar con Palacio, que viene asiduamente aquí al programa. Le deseo lo mejor y ya sabe que nos tiene acá para cualquier cosa, ¿eh? Muchísimas gracias, Félix. Agradezco muchísimo por esta oportunidad y un fuerte abrazo, Emilio, desde acá de Ecuador. Muchísimas gracias, Emilio. También gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa.